Hola amigos, buenas noches. Les saluda Esther Ríos. Nos vamos a empezar con la sesión programada para el día de hoy. Lo hemos titulado Aplicación de las nuevas medidas tributarias y laborales en estado de emergencia. Vamos a compartir el día de hoy algunas ideas puntuales que les permitan, pues, que les ayude a aplicar correctamente esas medidas y sobre todo que les permita, pues, ayudar en el asesoramiento a sus clientes, ¿no? Comentarles que el día de hoy es un breve conversatorio y el día miércoles ya tenemos un programa, un seminario virtual de 2 horas donde ya vamos a tratar ampliamente de los demás, todos los temas, de las modificaciones y también aplicaremos algunos casos, ¿verdad? Para efecto de ilustrar mejor, así que están también cordialmente invitados a la conferencia virtual del día este miércoles 22 a las 8 de la noche y también estamos ahí publicando los links para que puedan registrarse. Muy bien, muchas gracias por convocarse a este seminario. Y bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Esther Ríos, como ya les he comentado, soy contadora pública, especialista en el tema tributario. Ya me vengo desempeñando en consultoría por más de 15 años. Y bueno, mi deseo en este día es poder compartir con ustedes algunas ideas puntuales, sobre todo para la aplicación de las nuevas medidas. Entonces, vamos a empezar con estas ideas generales que yo les planteo. Es básicamente, señores, que en esta época de crisis, donde todos los negocios, y en verdad todos estamos pasando por una situación complicada, ¿no? Más aún los empresarios, es momento de que usted pueda asesorar a su cliente, que le pueda brindar ese valor agregado, ¿verdad? Para que el cliente, en este caso la empresa, pueda aprovechar todos los beneficios tributarios, pueda aplicar correctamente las normas, señores, y quién más que nosotros, los contadores y también los otros profesionales de otras áreas, como los abogados, por ejemplo, estamos llamados a brindar este servicio que brinde valor a nuestros clientes. De tal manera, señores, que miren en cuántos temas nosotros podemos asesorar a los clientes, ¿no? Hoy con tantas medidas que se han dado, vamos a ver, pues, que tenemos que brindar un asesoramiento en temas tributarios, ¿no? ¿Referido a qué? A la prórroga de plazo, determinar correctamente si nos encontramos o no nos encontramos en esta prórroga, plazo para las declaraciones, plazo para la presentación de libros y registros electrónicos, el tema de la suspensión de los plazos administrativos, qué pasa con el INCAN, qué pasa con los pagos a cuenta, ¿no? Son diversos temas tributarios, señores, que hoy con los cambios que se han dado es necesario poder analizar y aplicar correctamente. Y repito, reitero que es la oportunidad que nosotros tenemos para asesorar a nuestros clientes. En el tema laboral también, ¿no? Laboral, tributaria, inclusive, la prórroga del plan, vamos a ver si nos encontramos o no nos encontramos dentro de la prórroga. ¿Qué más? Respecto del trabajo remoto, ¿qué implica el trabajo de remoto? ¿Se aplica o no aplica para nuestra compañía? Y aquí, señores, una recomendación es que usted puede hacer un diagnóstico, un trabajo de diagnóstico de su cliente para ver, señores, qué forma de trabajo aplica, ¿no? Porque de repente podría aplicar para una área de la empresa un trabajo remoto, pero no para otra área. De repente puede aplicar para el área administrativa, pero no para el área de ventas. Podría aplicar de repente no podría aplicar para el tema de producción, pero sí, por ejemplo, para el área contable, no lo sé, va a tener que hacerse un diagnóstico. ¿Qué más en el tema laboral? Respecto de la licencia, como gustaría ver, respecto de la retención de la AFP del mes de abril, también tenemos que analizar cómo lo vamos a aplicar. El tema de la suspensión perfecta, que acaba de emitirse el decreto de urgencia 038. ¿Qué pasa con la postergación del abono de la CTS? ¿Se ha dado o no se ha dado? ¿Es para todos o no es para todos? ¿Qué más? El tema del subsidio, ¿cómo lo vamos a tratar? Justamente acababa de escuchar una conferencia, ¿no? Una discusión, ¿cómo vamos a reconocer el subsidio? ¿No? Si es un ingreso, una disminución del costo laboral, es una cuenta por cobrar, todo un análisis, señores, que tenemos que hacer allí, porque dependiendo de cómo se trate también, tiene un efecto tributario distinto, que también lo vamos a conversar. Y también, ¿por qué no asesorar en temas financieros? No estaba justamente analizando el tema de
del Fondo de Apoyo Empresarial para las MIPES, ¿no? Qué interesante ese tema. ¿Por qué no asesorar a nuestro cliente para que pueda obtener estos créditos, que inclusive tienen hasta 36 meses para pagar y tiene plazo de periodo de gracia hasta de 6 meses, imagínense sin pago, ¿no? ¿Qué más? El tema del financiamiento del Reactiva Perú, que también podríamos asesorar. En el tema laboral también referido a los trabajadores, también les podemos asesorar para el tema del retiro de la AFP, de la CTS, adelanto de la CTS, en qué momento se dan, adelanto de la gratificación, quiénes pueden pedir. Y señores, aquí también comentarles que correspondería que la compañía, pues, en aquellos casos en que se opte por la suspensión perfecta, que es una licencia sin goce de haber, recomendaría, pues, que sea la compañía quien ayude al trabajador, ¿verdad?, en poder, por lo menos, gestionar el tema del retiro de la AFP, de la CTS, ¿no? Y los adelantos de la gratificación, también lo vamos a ver más adelante. Entonces, como ustedes pueden ver, son diversos temas que podemos analizar a raíz de todos estos cambios que se han dado. Son diversos cambios, señores, y bueno, y se siguen dando los cambios, pero lo que nos toca a nosotros es justamente analizar las normas y asesorar a los clientes para que ellos puedan, señores, aplicar correctamente la norma, para que puedan beneficiarse en caso le corresponda, tanto al trabajador como también a los empresarios, señores. Somos los más llamados a poder aportar en este tema, y justamente ese es uno de los objetivos de esta conferencia virtual. Yo agradezco mucho su presencia, así es que avanzamos con los temas. Aquí yo he querido hacer un breve resumen de todos los temas que tendrían incidencia con los nuevos cambios. En el tema de procedimientos administrativos, recordemos que en aplicación del decreto de urgencia 029, la norma señala que se suspende el cómputo de los plazos de los procedimientos administrativos por 30 días hábiles computados desde el 23 de marzo al 6 de mayo. Entonces, señores, ¿qué pasa? Miren que es distinto este periodo al de la no aplicación de sanciones. No hay que confundir. Una cosa es la suspensión de los plazos administrativos, de los plazos para procedimientos administrativos, y distinto es la discrecionalidad que ha publicado la administración para la no aplicación de sanciones, que es otro tema distinto, ¿verdad? Que eso sí, la norma señala que dura mientras dura el estado de emergencia. Esto quiere decir que la no aplicación de sanciones va a durar hasta el 26 de abril, ¿no? Todas las infracciones que ya se cometan a partir del 27, lamentablemente, van a ser sancionados por parte de la Administración Tributaria. En este tema de la suspensión del cómputo de plazo, ¿sí?, son 30 días hábiles y culmina el 6 de mayo. Eso quiere decir, ¿qué recomendación, señores, aquí? Eso quiere decir que si la compañía venía, por ejemplo, siendo objeto de una cobranza coactiva, de repente ya le notificaron la REC, ¿verdad? Y habían pasado, se me ocurre, 4 días hábiles desde la REC, faltarían 3 días hábiles más, señores, para el inicio ya de medidas cautelares. Entonces yo tengo que ir evaluando esta situación para efecto de no incurrir en el tema de embargos, ¿no? Igual si yo tengo, por ejemplo, han pasado nos han llegado unas consultas de algunos clientes que han estado en fiscalización antes justamente del periodo de emergencia, la fiscalización estaba en curso, y hoy pues se ha suspendido, ¿verdad?, esa fiscalización, sin embargo va a retomar, y entonces la recomendación es que nosotros vayamos acreditando, buscando los medios probatorios para efecto de sustentar cada una de las observaciones que la Administración Tributaria nos haya hecho y nos haya notificado en los requerimientos de fiscalización. Entonces aprovechemos este tiempo para poder documentar, para poder buscar los elementos probatorios y poder presentarlos en un escrito cuando ya se retome el procedimiento de fiscalización. En este caso todo sería a partir del 7 de mayo del 2020. Bueno, sabemos que uno de los efectos tributarios con este tema de las nuevas medidas es la prórroga, ¿verdad? La prórroga del plazo. En un inicio de la DJ anual, en un inicio estaban todas las compañías con ingresos hasta 2.300 UIT y que luego fueron ampliados también a contribuyentes hasta las 5.000 UIT. Estamos hablando
de aquellos contribuyentes que en el año 2019 han tenido ingresos hasta por 5.000 UITs, en términos monetarios 21 millones de soles, considerando la UIT del año 2019. Ellos, sin importar si son picos o mepicos, no interesa el directorio de cual se encuentre. Aquí, señores, la recomendación, a ver, voy a ver si tenemos, si todos nos están escuchando bien, si no nos escriben, ahí tienen vía chat para que nos hagan llegar sus comentarios, de repente si se escucha bien o hay algún imperfecto, por favor me lo hacen saber. Entonces les decía que en el caso del renta, aprovechemos este tiempo para hacer correctamente la determinación, para documentar nuestras adiciones, deducciones, aprovechemos para documentar aquellos gastos que de repente no tenían el comprobante, aprovechemos para hacer bien los análisis de las cuentas, analizar, por ejemplo, posiblemente tengamos algunas cuentas que no tengan un correcto análisis, aprovechemos para hacer justamente ese análisis y con la finalidad de determinar correctamente el impuesto y que tenemos este plazo, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas compañías que sus ingresos han superado las 5.000 OITs? Lamentablemente no tienen prórroga. Entonces, ¿cuál sería el efecto si no presentan su declaración jurada y no pagan el impuesto, ¿no? Básicamente es el interés moratorio, ¿no? Considerando que no va a haber sanción por la presentación fuera de plazo, pero el interés moratorio, señores, correría, en mi opinión, a partir del día siguiente al que venció su declaración jurada. No había escuchado también algunos abogados tributaristas que son de la opinión que tampoco aplicaría interés moratorio, señores, pero yo sí les aseguro que la administración tributaria sí se los va a cobrar, ¿no? De hecho, ya esto será materia, pues, en el caso de que el contribuyente opte por ir en recursos contenciosos, será materia de un reclamo o de una apelación. Pero en mi opinión, yo recomendaría que se declare y se pague dentro del plazo para aquellas compañías que superan las 5.000 UITs y no están dentro de la prórroga. También hemos visto pues que existen prórrogas para la presentación de las declaraciones mensuales, para las declaraciones, para los libros y registros electrónicos. En las declaraciones mensuales lo que nos han preguntado básicamente si se encuentran en las mensuales también el PDT de los agentes de retención, ¿no es cierto? Y en mi opinión sí están, porque dice todas las declaraciones mensuales y el PDT 626, señores, o el virtual para los agentes de retención es una declaración mensual. Por lo tanto, sí se encontraría también dentro de la prórroga y ahora sí tenemos que analizar obviamente los rangos, ¿no? Si está dentro de los 2.300 o se encuentra entre 2.300 y 5.000. Efecto en el tema de fraccionamiento o aplazamiento con fraccionamiento. Aquí la norma señala que se van a considerar todos aquellos fraccionamientos concedidos hasta el 15 de marzo. Quiere decir, un día antes al inicio del estado de emergencia. Recordemos que el estado de emergencia empezó el 16 de marzo. Concedidos, ¿qué implica? Que el contribuyente tenga la resolución de otorgamiento del fraccionamiento. Es distinto la solicitud a la resolución de otorgamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un fraccionamiento y que hasta el 15 de marzo no me han notificado la pérdida? Sin embargo, yo ya tengo una cuota impaga, ¿no? ¿Qué implica ello? Que si yo no pago dentro del plazo la cuota de marzo, yo ya habría incurrido en causal de pérdida, porque la norma señala que si yo tengo dos cuotas impagas, ¿verdad? Yo ya habría incurrido en causal de pérdida. Por lo tanto, señores, esta norma lo que hace es flexibilizar esta situación y lo que dice es, si con la cuota de marzo o abril usted habría incurrido en causal de pérdida en situación normal, con esta norma no va a incurrir en causal de pérdida y por lo tanto su fraccionamiento sigue vigente. Señores, ¿cuál es el efecto de que usted pierda un fraccionamiento? Que toda su deuda, toda la deuda que no se ha pagado, ¿verdad? Que todavía está impaga a la fecha de la pérdida, se vuelven exigibles colectivamente. Tanto es así que le va a llegar, pues, la orden de pago y la resolución de ejecución coactiva. Entonces, hay que tomar en cuenta ese tema. La condición es que esa cuota de marzo, que venció justamente el último día de marzo, y la de abril, la pague hasta el mes de mayo, considerando los intereses moratorios. ¿Por qué interés moratorio?
porque no se ha prorrogado el plazo. Lo único que indica la norma es que no va a perder el fraccionamiento, pero no hay una prórroga del plazo, ¿no? Entonces hay que hacer el cálculo del interés moratorio de estas cuotas de fraccionamiento que no se pagaron en los meses de marzo y abril. Aquí también un alcance adicional es que, si bien es cierto, los intereses de fraccionamiento son deducibles, el interés moratorio por pagar fuera de plazo las cuotas no es deducible. Entonces yo tengo que separar interés de fraccionamiento, llevar mi control, y el interés moratorio también llevar el control, porque el interés de fraccionamiento es gasto deducible, mientras que el interés moratorio no es gasto deducible y tengo que adicionar para la DJ anual, en este caso ya del año 2020. ¿Qué pasa con la planilla del mes de abril respecto de la AFP? La norma señala, con el decreto de urgencia 033, la norma señala que por el periodo de abril no va a haber la retención de la AFP, pero solamente de los dos conceptos, que es el aporte obligatorio y la comisión. ¿Ello qué implica? Que el seguro sí se tiene que retener y se tiene que pagar, ¿no es cierto?, a la AFP. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro PLAME? En nuestro PLAME normalmente nosotros teníamos aquí la retención de la comisión porcentual, también del seguro y del aporte obligatorio. Para el mes de abril no vamos a tener la retención de la comisión ni tampoco de la aportación obligatoria, solamente vamos a consignar la prima de seguro, porque eso sí tenemos que retener y tenemos que pagar, ¿no? Ello que implica para el trabajador un mayor ingreso, un mayor importe neto a pagar, y por lo tanto es un beneficio, entre comillas, para el trabajador, ¿no? Luego viene el tema del subsidio. El objetivo del subsidio que es otorgado para aquellas compañías cuyos trabajadores tienen una remuneración de hasta 1.500 soles. El objetivo es preservar, dice la norma, el empleo de los trabajadores. Además, el mes de referencia es el periodo de enero del 2020, ¿verdad? ¿Qué más? Y pues que tenían las empresas que registrar su código interbancario, y han recibido ya de muchos contribuyentes, de muchas empresas que ya han recibido pues el referido subsidio. El tema aquí está cómo es que vamos a reconocer este subsidio en la contabilidad, tanto para efectos contables como para efectos tributarios. Aquí tenemos qué pasa con los trabajadores respecto de los periodos marzo y abril, ¿verdad? Sabemos que la mayoría de trabajadores pues no ha laborado a partir del día 16 de marzo, aunque fue declarado el periodo de emergencia, y tampoco obviamente el mes de abril. Entonces, vamos a ver que en algunos casos en que corresponda vamos a tener trabajadores con licencia con goce de haber, porque se les ha seguido pagando con cargo a que compensen en adelante, de ser el caso. Entonces, vamos a consignar en los conceptos, vamos a habilitar este concepto y vamos a consignar ahí licencia u otros montos con goce de haber. ¿Cuántos días? En este caso de marzo son 16 días, y en el caso de abril va a depender, obviamente, hasta cuando dure la cuarentena, que hasta hoy sabemos que es hasta el 26, no sabemos qué va a pasar más adelante. Entonces, la planilla de marzo será consignada de la siguiente manera: tendremos remuneración básico y también un concepto de licencia con goce de haber por los días que el trabajador no ha laborado, pero que sí se le va a pagar. También tenemos el tema de la reducción de la tasa de interés moratorio del 1.2 al 1%. Es importante explicar este tema porque cuando vamos a hacer el cálculo de una deuda tributaria, ¿verdad?, tenemos que aplicar correctamente los intereses. Más aún cuando vamos a hacer el cálculo de una multa, ¿verdad?, y que nos queremos acoger a la rebaja, es importante que apliquemos correctamente el interés para efectos de no perder la rebaja correspondiente hasta la fecha del pago. Aquí vamos a dar algunas recomendaciones. Vamos a dar algunas recomendaciones. Vamos a dar algunas recomendaciones para reducir contingencias tributarias. En lo que es libros y registros contables, la idea es que como si yo, en mi análisis que hago por mis clientes que estoy asesorando, o en la empresa en la cual estoy trabajando,
tengo que analizar primero en qué rango estoy y luego se aplica o no la prórroga. Una vez que yo determiné exactamente si me aplica o no la prórroga, hasta cuándo me aplica, en el caso de libros y registros contables, entonces tengo que hacer mi nuevo cronograma, ¿verdad? Y luego mi plan de trabajo reestructurado para efectos de cumplir con todas esas obligaciones dentro del plazo, ¿no? Considerar también que se nos viene el periodo de abril, que vence en mayo, entonces yo tengo que considerar también que no me puedo acumular de trabajo, tengo que hacer paralelamente las declaraciones, los registros para asuntos tributarios de marzo y abril que han sido prorrogados, pero también el de abril que vence en mayo, ¿no? Entonces, eso es importante considerar. En el tema de libros también considerar el tema de activo fijo, por ejemplo, el plazo máximo de atraso, qué pasa con aquellas compañías que han superado las 5.000 UITs, ¿no? Para ellos el libro de activo fijo venció el 2 de abril del 2020. ¿Qué pasa si yo no lo presento? ¿Me podrían desconocer o no la depreciación? En el tema del libro de registro de venta electrónico, y hay un informe por parte de la administración, que es el 115 del 2019, que implica que si usted se olvidó de anotar un comprobante de ventas en el libro electrónico, así usted lo subsane en adelante con el código 8, usted ya tiene multa. Entonces, señores, evitar incurrir en estas infracciones. Ahí tienen el número de informe de la administración. ¿Qué más? Aparte de los libros, yo tengo que analizar en el caso de declaraciones juradas mensuales. Primero tengo que analizar cuáles son las declaraciones mensuales que mi compañía en la cual yo laboro o el cliente al cual yo asesoro está obligado a presentar, qué declaraciones mensuales tenemos, el PDT 621, el PDT de retenciones, ¿verdad? Y luego tengo que analizar en qué rango me encuentro, cuándo es mi nueva fecha de vencimiento, y luego tengo que estructurar medidas de control interno para poder presentar dentro de ese plazo, para evitar que una presentación fuera de plazo, una infracción por presentación fuera de plazo de la declaración jurada. En el caso de declaraciones que tienen que ver con retenciones para evitar la infracción que establece el artículo 178, numeral 4, del pagar las retenciones fuera de plazo. También tengo que evitar, ¿no es cierto?, implementar medidas de control para evitar esa infracción. Tengo que determinar correctamente el crédito fiscal, débito fiscal y mis pagos a cuenta. En el caso del crédito fiscal, registro de compras, comprobante electrónico, depósito, tengo que analizar el depósito de la detracción, si cumplí o no con hacer el depósito de la detracción. Respecto del informe 059 del año 2017, tomarlo en cuenta porque la administración ha emitido opinión, considerando pues que si yo tengo un proveedor que es un emisor electrónico y que ese emisor electrónico lamentablemente me ha emitido un comprobante físico, en este informe la administración establece que no me dará derecho a costo gasto para efecto del impuesto a la renta. ¿Qué más? Recomendaciones en la declaración jurada anual, el plazo para recepción de comprobantes de pago, ¿verdad? Sabemos que si yo tengo un gasto devengado en el año 2019, pero que no me llegó el comprobante, según la resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria, establece que yo puedo usar ese gasto, pero con la condición de que por lo menos yo pueda contar con ese comprobante hasta el vencimiento de la DJ. Entonces, si estoy dentro del rango hasta 5.000 UITs, como mi vencimiento se ha prorrogado hasta junio, y si me llega el comprobante hasta esa fecha, perfectamente el gasto es deducible en el año. También se habría prorrogado el plazo para el tema del pago de vacaciones, recibos por honorario, participación de utilidades, que se han devengado en el año 2019, pero que no se han pagado. Entonces la norma, de acuerdo al artículo 37, inciso V, establece que estos gastos son deducibles siempre y cuando se paguen hasta el vencimiento de la DJ. Entonces, si estoy dentro del rango hasta los 5.000 UTs y yo hago el pago de estas vacaciones, de estos recibos por honorario o esta participación de utilidades hasta el vencimiento del plazo, que es junio, entonces yo puedo usar ese gasto. ¿Qué más? Vamos a tener casos de gastos devengados no contabilizados. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en este mes detecto comprobantes que corresponden a gastos devengados en el 2019, ¿no? La pregunta es, ¿lo puedo deducir o no? Dado que ya mi contabilidad está cerrada, mis libros están cerrados. Sí, aquí en este caso somos de la opinión que sí. ¿Por qué? Porque la misma resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria señala que
no es requisito que un gasto esté contabilizado para ser deducible. Por lo tanto, vía DJ, vía deducción, yo puedo usar ese gasto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué pasa con el pago a cuenta, no? En el tema del pago a cuenta, señores, sigue el pago a cuenta del mes de marzo, ¿no? La pregunta es, si yo aún no he presentado la DJ del 2019, ¿cómo voy a calcular mi coeficiente? ¿O no aplico coeficiente? ¿O aplico el porcentaje? Mi opinión es que la ley del impuesto a la renta, en su artículo 85, no se ha cambiado. Por lo tanto, la regla para los pagos a cuenta sigue igual. ¿Qué implica? Que para el pago a cuenta de marzo a diciembre, yo debo considerar los resultados según la DJ del 2019 y hacer el cálculo de mi coeficiente. Otra recomendación respecto del reinicio de fiscalizaciones, cobranza coactiva, considerar que, por ejemplo, podría yo haber sido sujeto de fiscalización que están suspendidas. Sin embargo, por ejemplo, yo podría estar incluso en una observación respecto del débito fiscal. De repente tenemos algunos casos, por ejemplo, que algunos contribuyentes tienen diferencias entre el abono en sus cuentas corrientes y lo que han declarado en su registro de ventas. Entonces, señores, es momento de que yo me ponga a analizar por qué es que yo tengo depósitos en cuenta corriente que no tienen su factura correspondiente. Tenemos que analizar con el cliente qué ha pasado, de dónde vienen estos depósitos. Por ejemplo, en algunos casos hemos encontrado que se trata de préstamos. Entonces, si es préstamos, tenemos que verificar si cuentan o no cuentan con su contrato correspondiente, contrato de mutuo dinerario, ha sido además este contrato ha sido legalizado. Entonces es momento que yo pueda verificar y documentar todas estas observaciones por parte de la administración. Repito que son fiscalizaciones que se van a reiniciar luego del 6 de mayo. Ahí tienen el número de resolución del Tribunal Fiscal, la 07789 de la Sala 5 del 2016, donde el tribunal señala pues que no es requisito el registro contable para hacer deducible un gasto que se ha devengado en un periodo. Ahora vamos a hablar un poquito del tema laboral y vamos a tocar este tema tan discutible de la suspensión perfecta de labores. Si bien es cierto, nosotros sabemos pues que en este tema laboral tenemos especialistas, ¿verdad? Abogados laboralistas. Sin embargo, señores, yo considero que cuando las normas se publican son de aplicación para todos. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos a analizar la norma y también poder asesorar a nuestros clientes, señores, porque el tiempo se va pasando y los clientes necesitan de asesoramiento. Entonces, del análisis que hemos podido verificar de esta norma, la norma señala lo siguiente. ¿Qué pasa en la suspensión perfecta de labores? La norma señala que en los casos en que no se puede aplicar trabajo remoto. ¿Qué implica un trabajo remoto, señores? Y que perfectamente puede ser aplicable para el área contable, para inclusive muchos trabajadores del área administrativa, es que yo desde mi domicilio, donde me instalen de repente el acceso a los sistemas informáticos de la compañía, pueda seguir haciendo mis labores, ¿no? Entonces, para esos casos, la norma señala que obviamente no va a haber suspensión perfecta, porque el trabajador sigue laborando y sigue percibiendo su remuneración como si estuviera en la oficina. También dice la norma que en los casos que no se puede aplicar trabajo remoto, ¿cuáles serán? Pues muchos de ellos, ¿no? Las empresas de transporte, por ejemplo, los vendedores de las compañías cuyas actividades no están permitidas, ¿qué más? Por ejemplo, las empresas de transporte, las empresas de turismo, muchas empresas que hoy por hoy no pueden implementar por la misma naturaleza de sus labores y que hoy están prohibidas, ¿no? Entonces, o que no pueden aplicar el trabajo remoto con la licencia como se debe ver, los empleadores podrán adoptar, dice, las medidas que resulten necesarias, ¿no? Obviamente, privilegiando, dice la norma, el acuerdo de partes. Entonces, señores, aquí tendríamos que dejar documentada esa propuesta por parte del empleador y negociación con el trabajador, que en este caso, ¿qué podría ser, no? Yo digo, correos electrónicos, llamadas, pero que tienen que estar documentados. Inclusive le puedo enviar un acta para que la firme y me envíe el cargo de entrega y me envíe escaneado, ¿no? Yo tengo que implementar medidas de control, señores, y documentar que hubo una negociación con el trabajador. Entonces,
¿Por qué se podría optar? La norma dice, se puede optar por el goce vacacional, pero ¿para quiénes? Para aquellos trabajadores que tengan pendiente el goce de sus vacaciones. Y para eso vamos a tener que trabajar en conjunto el área contable con el área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que verificar el cuadro donde se controlan la deuda por vacaciones, ¿no? Porque hemos visto casos de algunas compañías que a la fecha no tienen bien analizado ese cuadro. ¿Qué significa? Que si no tienen detallado la deuda por vacaciones a la fecha, imagínense cómo nosotros podemos optar por darle el goce vacacional de la deuda por vacaciones si esa deuda no está bien determinada. Hay que hacer el análisis trabajador por trabajador con el área de recursos humanos y tener, señores, una conciliación para que luego de allí, en el caso de que el trabajador tenga vacaciones pendientes de goce, ¿verdad?, pueda usarse este recurso. ¿Qué más? Puedo adelantar vacaciones si la norma también lo permite. Puedo hacer reducción de remuneraciones en tanto yo me ponga de acuerdo con el trabajador, ¿no? Y también, señores, aquí es importante que para aplicar estos temas laborales, yo previamente tengo que hacer un diagnóstico de mi planilla, tengo que hacer un diagnóstico, cuántos trabajadores tengo, qué tipo de trabajadores tengo, quiénes sí pueden aplicar para remoto, quiénes no, quiénes tienen deuda por le debemos vacaciones, a quienes no. Yo podría tener de repente un trabajador cuyo contrato es en abril, ¿no? Entonces ya no va a necesitar la suspensión perfecta. ¿Por qué? Porque ya terminó su contrato, o de repente la compañía sí puede necesitar su servicio y puede renovarle. Entonces, el mensaje en este caso es que se haga todo un diagnóstico, un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, ¿no? ¿Qué más? Se puede también, dice la norma, plantear vía negociación una reducción de la jornada y remuneración. Entonces, de repente ya no va a ser, ya no va a trabajar 8 horas, de repente va a trabajar 5 horas. Por lo tanto, al haber una reducción de jornada, también se puede negociar una reducción de remuneración, entre otras medidas. Eso dice la norma. De manera excepcional, dice la norma, en el caso de no poder aplicar, miren, todos estos caminos que podría la empresa aplicar, podría aplicar excepcionalmente, dice la norma, la suspensión perfecta, que no es otra cosa más que una licencia sin goce de haber, ¿no? Pero, señores, aquí considerar que este no es un despido al trabajador, ¿verdad? No se está liquidando al trabajador, sino es una suspensión perfecta temporal, ¿verdad? Que luego de reiniciada este tema de emergencia, este tema de la cuarentena, el trabajador sigue laborando, ¿no? Sin embargo, aquí pues se nos van a presentar mucha casuística, ¿no? ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, el trabajador vencía su contrato en junio, ¿no? Entonces, y el trabajador, el empleador decide suspensión perfecta por este trabajador por abril, mayo, junio. Entonces, aquí obviamente que ese reinicio de labores ya no se va a dar, ¿no? Porque calza justamente, termina la suspensión perfecta y termina su contrato. Entonces, van a haber diversa casuística, colegas, que yo acá recomiendo siempre un análisis por cada caso y por cada trabajador, ¿no? Sin embargo, para aquellos trabajadores que sí le aplique, que ya no se pueda implementar el trabajo remoto, el goce vacacional, el adelanto de vacaciones, la remuneración de jornada, y se opte por ya de manera excepcional para la suspensión perfecta, que es una licencia sin goce de haber, la norma señala lo siguiente, que la empresa que opta por la suspensión perfecta de labores presenta vía remota, o sea, virtual, que ya creo que usted la administra, que son más de 5.000 empresas que han presentado, una comunicación a la Autoridad Administrativa de Trabajo con carácter de declaración jurada, ¿no? Que es un anexo a la suspensión perfecta, a la norma de suspensión perfecta, que también acá lo tenemos, vamos a explicarlo. Según formato aprobado, exponiendo las razones de dicha medida. ¿Cuál es el procedimiento que sigue? Dicha comunicación está sujeta a verificación posterior a cargo de la Autoridad Inspectiva del Trabajo. Entiéndase en este caso que tiene un plazo de 30 días hábiles de presentar la comunicación y luego tiene 7 días para que emita la resolución. ¿Qué pasa si no emite esa resolución? Silencio administrativo positivo, que implica que está dada por aceptada esta solicitud. Señores, y considerando que son tantas empresas que han solicitado, la pregunta es si el Ministerio de Trabajo va a poder, la Autoridad de Trabajo va a poder verificar todas estas solicitudes, ¿no? Y entendemos que
muy probable que algunas ya no pueda verificar y simplemente por el silencio administrativo se va a dar por aprobado esta medida, ¿no? ¿Qué pasa si la norma dice que si no hay correspondencia entre la declaración jurada y la verificación efectuada por la autoridad inspectiva de trabajo, se considera este tiempo de la suspensión como un periodo que sea elaborado para todo efecto? Quiere decir que es un trabajo realizado, se considera como un trabajo realizado para todos los efectos laborales, para el cálculo de sus beneficios, para los aportes de salud, para todo, ¿no? Entonces acá también nos preguntamos qué es lo que podría cuestionar la autoridad inspectiva de trabajo, ¿no? ¿Cómo va a cruzar esa información? Es un poco complicado. ¿Qué pasa ya con aquellos trabajadores que la entidad optó por la suspensión perfecta, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Aquellos trabajadores comprendidos en la suspensión perfecta, la norma señala que pueden disponer de su fondo de CTS. ¿Qué significa? ¿De qué CTS estamos hablando? Del fondo acumulado hasta el último depósito. ¿Y cuál es el último depósito que hemos tenido? En mayo del 2019. Perdón, en noviembre del 2019. Hasta ahí nosotros tenemos acumulados un fondo. Entonces, si se diera el caso de trabajadores que han sido objeto de suspensión perfecta, el trabajador puede disponer de su fondo de CTS una remuneración bruta mensual por cada mes calendario. Entonces, si es objeto de suspensión perfecta por un mes, puede retirar de su CTS el equivalente a una remuneración bruta mensual. ¿Ya? Y también vamos a ver el caso de qué pasa cuando no le alcanza, ¿no? En este caso es cuando un trabajador tiene fondos suficientes y puede disponer, ¿no? Puede disponer y la norma dice que la entidad financiera debe desembolsar, o sea, los bancos, porque recuerden que la CTS está depositada en el banco, debe desembolsar el monto correspondiente a solicitud del trabajador, que puede ser vía remota y ejecutada mediante transferencias, ¿no? Entonces, se solicita y el banco tiene que abonar. Para eso dice que el Ministerio de Trabajo va a habilitar una plataforma, donde ahí va a colgar la información de aquellos trabajadores comprendidos en la suspensión perfecta. ¿Por qué, señores? Porque obviamente el banco tiene que verificar primero que el trabajador ha sido objeto de una suspensión perfecta, porque no le va a dar a cualquiera, ¿no? Porque es bajo responsabilidad del banco, entendiéndose que esta medida es una medida excepcional, en una situación de emergencia. Porque recuerden que, caso contrario, yo no podría retirar mi CTS. ¿Qué más dice la norma? Aquellos trabajadores comprendidos en suspensión perfecta, pero que no tienen el saldo en su cuenta CTS, o sea, tienen muy poquita CTS, no alcanza ni siquiera para una remuneración, ¿qué puede hacer? Pueden solicitar ahí sí a la empresa. Miren qué importante que yo tengo que analizar qué va a pasar cuando mi trabajador no tenga los fondos suficientes en su CTS. La norma dice que me va a pedir a mí como empleador, le va a pedir a la empresa el adelanto de la CTS de mayo. Miren, el adelanto de la CTS de mayo y la gratificación de julio. Pero aquí hay muchos temas por analizar, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un trabajador subcontrato se vence en mayo, ¿verdad? ¿Qué pasa si el trabajador subcontrato se vence en mayo? Pregunta, ¿le va a tocar la gratificación completa de julio del 2020? No, le va a tocar solo una gratificación nunca. Entonces, señores, tenemos que hacer los cálculos para ver cuánto le correspondería. Y solamente eso, porque usted no le puede dar mayor gratificación a la que le corresponde, ¿no? Entonces tenemos que hacer el cálculo aquí. Calculado dice la fecha de desembolso, ¿no? Vamos a hacer el cálculo hasta la fecha en que corresponde el desembolso, vamos a hacer el cálculo ahí cuánto le corresponde. Si le corresponde, si por ejemplo tenemos trabajadores que su contrato es hasta septiembre, obviamente que sí le corresponde la gratificación completa. ¿Qué más? Dice, el trabajador debe efectuar el adelanto, miren aquí el plazo, dentro de los 5 días calendarios, ¿no? Es rápido, ¿no? Está obligado el empleador a entregar este adelanto. ¿Cuándo? Solamente, repito, cuando no le alcanzan los fondos acumulados de su CTS. ¿Qué más contempla la norma para este caso? ¿Qué pasa con el pago de la CTS de mayo, que ya se viene también, ¿no? Hay una preocupación aquí por parte de los empleadores, de las empresas, ¿no? Pregunta, ¿se ha prorrogado para todos? ¿Hay prórroga, no hay prórroga? ¿Qué pasa?
Entonces aquí la norma dice que las empresas podrán aplazar, no están obligadas, sino es que es una facultad de la compañía, que entiendo que muchas de las empresas van a optar por esta salida, porque lo que más les falta a las empresas es la liquidez. Entonces la norma señala que las empresas podrán aplazar el depósito de la CTS, que están obligados a pagar el 15 de mayo, ¿verdad? Y la pueden pagar, miren, hasta noviembre del 2020, ¿no? Pero hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando la remuneración del trabajador sea inferior a 2.400, entonces usted va a tener que analizar en su planilla, con el área de recursos humanos, ¿verdad? De todos aquellos trabajadores cuya remuneración es menor a 2.400, no puede postergar, no puede aplazar el depósito de la CTS, ¿no? De los demás, sí. ¿Qué pasa también? También de quienes no puede aplazar el depósito de la CTS, de los trabajadores que ya entran en una suspensión perfecta de labores. Tampoco puede dejar de depositar la CTS. Entonces acá tengo que hacer el análisis y luego hacer el cálculo de qué trabajadores sí puedo aplazar y de qué trabajadores no puedo aplazar, ¿no? Para efecto de no incurrir también en sanciones por parte de la autoridad de trabajo. Luego tenemos, esto ya lo vimos. ¿Qué pasa con los microempresas? ¿No? Sabemos que los trabajadores de microempresas no tienen ETS, no tienen gratificación, no tienen nada. Entonces aquí, en estos casos, la norma ha contemplado una prestación económica de protección social. Señores, ¿y por qué es importante que nosotros analicemos estos temas? ¿No? Porque tal vez ustedes dirán, sí, pero esto le corresponde al trabajador, que él vea, no, porque son nuestros trabajadores. Entonces, ¿qué tenemos que ayudar? Por lo menos ayudarles a gestionar estos trámites, porque muchos de los trabajadores no conocen ese tema. Entonces, señores, y si se dan cuenta, son tantas normas que nosotros mismos, los profesionales, nos resulta complicado analizar, entender y aplicar. Por lo tanto, más aún serán los trabajadores, que muchas veces solo han escuchado decir de repente por televisión, pero no conocen cómo aplicarlo. Entonces, aquí mi recomendación es, señores, que también las empresas a través de sus asesores, de sus contadores, puedan ayudar a los trabajadores a gestionar estos beneficios. ¿Qué dice esta norma? Prestación económica de protección social. ¿Para quiénes? Para los trabajadores comprendidos en una suspensión perfecta. ¿Quiénes son? Todos aquellos trabajadores que van a salir con licencia sin goce de haber, ¿verdad? En aplicación a la norma que ya vimos anteriormente. Entonces, para aquellos trabajadores que van a salir, que van a estar en suspensión perfecta, es decir, con una licencia sin goce de haber, no van a tener remuneración, para ellos, y que pertenezcan a una microempresa, entonces ustedes dirán, obviamente, ¿por qué se dio este tema? Porque estos trabajadores no tienen CTS, en cambio, los demás, que no son de microempresas, sí tienen su CTS acumulada, y por lo tanto, dice la norma que pueden disponer. Pero estos trabajadores, señores, no tienen CTS. ¿Qué vamos a hacer para ellos? Dice la norma, hay una condicionante también, cuya remuneración sea hasta 2.400. Se dispone la creación de una prestación económica de protección social, de emergencia, así se llama, ante la pandemia del coronavirus COVID-19. Para ellos, ¿cuál es el beneficio? Esta prestación es otorgada por el Seguro Social de Salud, hasta por un monto de 760 soles por cada mes calendario vencido que dure la suspensión. Entonces, si este trabajador va a tener un mes de suspensión temporal, un mes de suspensión perfecta de labores, quiere decir licencia sin goce de haber, va a recibir 760 soles, pero máximo, la suspensión dice, máximo va a recibir hasta por 3 meses. Se otorga solicitud, el trabajador tiene que solicitarlo, repito, pero aquí las empresas tienen que asesorar al trabajador, señores, ayudarles en este trámite, porque repito, muchos de ellos no conocen, ¿no? Es más, esto va a ser vía remota, vía virtual, entonces hay que ayudarlos a presentar esa solicitud. ¿Y quién va a habilitar la plataforma? Lo va a habilitar Salud, para ese efecto, para ayudarles a que puedan gestionar su prestación económica de 760 soles. ¿Qué más? En la solicitud que presente cada trabajador debe indicar un código interbancario, un CCI,
que esté activa la cuenta. Imagínense, hay trabajadores que de repente no tienen cuenta, van a tener que crearle una cuenta, ¿no? Pero que no puede ser la cuenta de CTS, también dice la norma. ¿Qué pasa con la seguridad social, con el e-salud? Si hay un trabajador, dice la norma, comprendido en suspensión perfecta, repito, son los que se van con licencia sin goce de haber. Por el tiempo de duración, repito, esa suspensión puede ser por 1 mes, por 2 meses, hasta por 3 meses, mantendrán la continuidad de las prestaciones de prevención, promoción y atención de salud. Quiere decir que van a estar coberturados para que se atiendan en e-salud, aun cuando no cuenten con los aportes. Dicha cobertura también incluye sus derechohabientes. Quiere decir que durante ese tiempo de la suspensión perfecta van a tener acceso a atención en e-salud. Esas serían las normas. También quería mostrarles aquí, no sé cómo vamos con el tiempo, no sé cómo vamos con las preguntas. A ver, voy a pedir aquí a un asistente si me indica si hay algunas preguntas para ir resolviendo, si no continuamos hasta aquí. Muy bien, a ver, ya vimos el tema de salud y aquí yo les voy a mostrar el formato de la suspensión perfecta de labores. Tenemos aquí, miren, este formato para la suspensión perfecta de labores. Acaba el nombre de la empresa, el RU con acreditación ante el Ministerio de Registro de Micro y Pequeña Empresa, de indicar si tiene o no tiene, con domicilio, los datos del domicilio. Y acá, miren, viene el sustento de la suspensión perfecta de labores. El formato señala que tenemos que indicar lo siguiente: marcar el supuesto o los supuestos en el que se encuentra el empleador. Dada la naturaleza de las actividades, no es posible aplicar trabajo remoto ni licencia con goce de haber, ¿no? O el otro supuesto es que, dado el nivel de afectación económica, no es posible aplicar trabajo remoto ni licencia con goce de haber. Podría ser que algunas empresas sí están trabajando, sí les permite, sí son del rubro de compañías que están permitidas labor, pero que obviamente sus ingresos se han visto disminuidos, ¿no? Entonces, ellos también podrían estar dentro de la aplicación de esta norma. ¿Qué más? El 1.2 nos dice: señala el tipo de paralización de la empresa. ¿Es paralización total o parcial? Porque podría ser que solamente algunas actividades, algunos puestos han sido suspendidos, ¿no? Paralizados. Luego acá el formato nos pregunta: ¿la suspensión perfecta de labores comprende a trabajadores sindicalizados o representantes de los trabajadores? Aquí vamos a señalar si corresponde o no corresponde. Miren esta pregunta, dice: ¿ha procurado la adopción de medidas para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones? Recuerden que siempre el objetivo es que el trabajador siga percibiendo remuneración, ¿verdad? Ese es el objetivo. Sin embargo, aquí justamente se recurre a esta medida cuando ya, pues, obviamente no es posible para la compañía seguir pagándole al trabajador. Entonces, aquí miren, justamente esta pregunta nos dice lo siguiente: ¿ha procurado la adopción de medidas para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores? ¿Qué indica? Cartas, correos, actas de reunión, cualquier otro instrumento físico, virtual, que permita acreditar recepción por parte del trabajador, o por el cual el trabajador haya propuesto a la empresa, al trabajador o trabajadores, alguna de las medidas para mantener la vigencia del vínculo laboral, ¿no? Entonces, si es sí, obviamente usted tiene que contar con todos esos documentos que acrediten que ha negociado, ¿no? Que por lo menos ha tenido esa voluntad. Si es no, acá tenía que indicar por qué, por ejemplo, no ha podido continuar pagándole al trabajador. Entonces acá tenemos estas opciones. Dada la naturaleza de las actividades, no es posible adoptar alguna medida para mantener la percepción de remuneraciones. ¿Cuál sería el caso? Básicamente, aquellas empresas que obviamente, cuyas actividades están totalmente paralizadas, ¿no? Que podrían ser turismo, transporte y tantas otras más que obviamente hoy no pueden seguir operando. El plazo de la duración de la suspensión perfecta,
de cuándo a cuándo va a ser, también acá hay que indicar. Y acá viene la relación de los trabajadores, sus nombres, sus apellidos, documento de identidad, dirección de centro de labores, periodo de suspensión y todo lo demás. Eso en el tema laboral, señores, y miren, acá dice anexo facultativo. Eso quiere decir que se puede ir la solicitud así tal cual, sin anexos, y va a proceder, ¿no es cierto? Lo permite. Ahora, si por ejemplo, acá obviamente, si la consulta es, se recomienda juntar medios probatorios que la compañía no puede seguir pagando remuneraciones, sí, ¿no? Se podría presentar un flujo de caja, ¿no? Para acreditar que obviamente ya no tiene fondos, o simplemente que ya no está vendiendo también, y sería recomendable adjuntar esos anexos, ¿no? Entonces ahí tenemos el formato. Y el otro tema que yo les quería comentar es el siguiente. Acerca ya pasando ya, hemos visto tema laboral, tema tributario, y señores, lo que no podemos dejar de lado también, los contadores, ¿no? Los asesores, abogados, que son los profesionales en los cuales las compañías, pues, tienen su soporte, ¿verdad? Su apoyo para poder reflotar el negocio, señores, porque sabemos, pues, que son las empresas las que dan las fuentes de empleo, tanto para trabajadores dependientes como independientes, para las consultorías y todo lo demás. Entonces somos todos los llamados a apoyar a las empresas a que puedan reflotar sus negocios. Entonces, revisando las medidas en el tema ya financiero, señores, también tenemos que considerar el asesoramiento en este tema del financiamiento, de las medidas a favor de las empresas, ¿no? Entonces, yo estoy analizando este tema del FAEMIP, que es un programa que es distinto al Reactiva Perú, y yo me centré en ese tema que es para un beneficio para las micro y pequeñas empresas. Entonces acá estuve viendo un resumen y yo les quiero compartir para que ustedes también lo tomen en cuenta y puedan asesorar a las compañías, no solo en la parte tributaria, no solo en la parte laboral, sino también, señores, analizando y aplicando estas normas que ha dado el Estado para inyectar capital a las compañías. Entonces, en el tema del Fondo de Apoyo Empresarial a las MIPES, la norma señala lo siguiente, ¿no? Que es un fondo de apoyo empresarial, que son recursos que destina el Estado para que las MIPES tengan acceso a crédito, esos principalmente, son créditos, pero son créditos con beneficios. Miren lo que dice acá. A ver, ¿quiénes califican? Califican todas las personas naturales o empresas que realicen, obviamente persona natural con negocio, ¿verdad? Que realicen las siguientes actividades: producción, turismo, comercio y servicios conexos, con calidad de crediticia normal o con riesgo potencial, ¿no? En la central de riesgo de la SB. Para ellos aplica, entonces, miren cuántos posibles clientes, cuántas posibles empresas, microempresas pueden acceder a este beneficio. Y acá lo he subrayado con amarillo. ¿Cuál sería el beneficio? De obtener créditos, ¿verdad? En condiciones preferenciales. ¿Por qué preferencial? Porque los plazos para el pago van a ser hasta 36 meses y con periodos de gracia. Quiere decir que durante ese tiempo no va a haber pago de cuotas. ¿Por cuánto tiempo? Hasta por 6 meses, señores. Entonces, también yo recomendaría analizar estas posibilidades de financiamiento con beneficio que el Estado está dando a las compañías, y luego también tenemos pues el Reactiva Perú, que será seguro objeto ya de otra conferencia. Yo hasta aquí esta conferencia virtual, colegas, espero haber aportado en algo para que podamos seguir ampliando nuestros conocimientos y seguir compartiendo información, intercambiar ideas, para poder, señores, entre todos ayudarnos y ayudar también sacar adelante las empresas y obviamente nuestro país. Yo les agradezco mucho, este es un adelanto de todo lo que vamos a ver el día miércoles, y están cordialmente invitados para el día miércoles, que vamos a tener pues un seminario virtual de 2 horas, más amplio, con más casuística, con más temas, y yo los invito a participar. Ahí tienen el link que se pueden inscribir, está en mi página,
en nuestra fanpage de Ríos Tax and Compliance, ustedes pueden inscribir, y el miércoles nos vamos a ver de 8 a 10, vamos a ampliar estos temas, como ustedes han visto, son tantos temas tan amplios y sujetos también a discusión, que yo quiero compartirles mi opinión, el análisis que yo he realizado, ¿no? Yo le agradezco mucho, y ahora vamos a pasar a la fase de preguntas. A ver, vamos a ver aquí. Aquí tenemos una pregunta del colega Julio García. Dice, buenas noches, tenía entendido que todos los mecanismos antes de hacer una suspensión perfecta, la empresa los podía aplicar de una manera unilateral. A ver, qué importante. Acá es todo un tema de análisis, colegas. Yo recomiendo que en este tema laboral, primero hagamos un diagnóstico de la compañía a la cual voy a asesorar, ¿no? Un diagnóstico en el sentido es, yo tengo que conocer el giro del negocio primero, qué tipos de áreas tiene, qué trabajadores, qué más, cuándo vende sus contratos, qué tipo de contratos tiene, ¿no? Tengo que analizar todos estos temas para luego tomar decisiones, y obviamente lo que se pretende con este análisis de la norma es que yo pueda aplicar correctamente la norma, ¿no? Lo que usted comenta, vamos digamos, a comentar de la siguiente manera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en principio, y va a ser por tipo de trabajador también, si yo puedo aplicar con ese trabajador, él sí puede hacer trabajo remoto, ¿no? Entonces, obviamente, ninguna de las demás medidas son necesarias. ¿Qué pasa si no puede hacer trabajo remoto? Porque la verdad es que hay información que la compañía no le puede dar acceso por muchas razones que de repente por políticas de seguridad la empresa puede tener. Entonces puede aplicar el tema de la licencia con goce de haber, con cargo a que pueda compensar en adelante, que pueda recuperar de repente las horas, una hora cada día, no lo sé, ya va a depender del acuerdo con el trabajador. Entonces, para esos casos tampoco va a aplicar. Luego, dice la norma, ¿qué pasa cuando ninguna de estas dos es factible, pero se puede llegar a un acuerdo con el trabajador para indicarle que puede hacer uso de sus vacaciones? De repente le deben vacaciones, ¿verdad? Entonces se privilegia la negociación. Y aquí va el tema, que yo tengo que dejar evidencia, que le hice la propuesta al trabajador, yo puse mi disposición para poder negociar, y tengo que dejar evidencia, le envié un correo, va a depender, hicimos una reunión por Zoom, iba a tener que grabar esa reunión para ver qué propuso y qué dijeron sus trabajadores, ¿no? Y con qué grupo de trabajadores se reunió. De repente se reunió con el área de ventas un día, con el área de contable otro día, va a depender específicamente de cómo yo hice mi negociación. Entonces, ¿qué pasa si no se pudo aplicar ninguno? No se pudo aplicar, el trabajador no aceptó reducción de jornada, no aceptó usar sus vacaciones que tiene acumulado. La norma señala que ahí lamentablemente el empleador va a tener la decisión, en ese caso, unilateral, ¿no? Pero dejando evidencia que hizo la negociación. ¿Qué pasa si ninguno de esos ya es posible? No tiene vacaciones, no se le puede hacer la reducción. Entonces, en esos casos, va a proceder la suspensión perfecta de labores, ¿verdad? Que es una suspensión, una licencia sin goce de haber, la medida es temporal, el vínculo se mantiene. Cuando reinicie el tema de termine el periodo de cuarentena, la empresa va a seguir operando, el trabajador va a seguir laborando, ¿no? Es una licencia sin goce de haber y es temporal, ¿no? Y con las condicionantes que ya hemos visto, que tiene que presentar la empresa una solicitud, el ministerio tiene que evaluar, 30 días tiene plazo para evaluar, y luego 7 días para emitir la resolución, qué pasa si no le emite, con todas las reglas que hemos verificado, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un tema también que la norma señala que es de manera excepcional, ¿no? Sin embargo, no se ha reglamentado qué implica excepcional. Entonces, un poco mi opinión es que es un poco, se deja un poco puerta abierta, ¿no? Para que las empresas lo puedan aplicar. Ese sería mi comentario. A ver, no sé, creo que acá tenemos algunas otras preguntas. Uy, tenemos varias. A ver, no lo había visto. A ver, tengo acá. A ver, gracias, Elga. Elga Buitrón nos saluda, nos agradece. Gracias también a ti, Elga, por estar conectada. Luego, a ver,
tenemos aquí una pregunta, a ver, de Andy. Dice acá la pregunta, doctora, si los contratos de los trabajadores administrativos vencieron el 31 de marzo, pero están laborando por trabajo remoto, ¿puedo acordar reducción de salario al 50%? Es decir, menos, ya, aquí yo recomendaría lo siguiente, ¿no? Acordar también, señores, el recorte de la jornada, ¿no? Entonces, ahí, ¿dónde está la pregunta? A ver, estamos por acá. Uy, se borró la pregunta. Ok, aquí. Ya, menos de la remuneración mínima vital. A ver, comentarles aquí un poco el tema del derecho laboral. El derecho laboral, el objetivo del derecho laboral, de toda la legislación laboral, es garantizar los derechos mínimos de los trabajadores, ¿no? Garantizar. ¿Qué implica eso? O sea, menos de eso no les puedes dar. Tú les puedes dar más, pero no menos. Y dentro del derecho laboral está percibir no menos de la remuneración mínima vital, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, no podría darse, reducirse la remuneración hasta menos del mínimo vital, porque estaríamos en contra, ¿verdad? Yendo en contra de lo que establece una norma laboral que también es la que resguarda los derechos de los trabajadores, ¿no? Sin embargo, yo podría de repente acordar con el trabajador trabajo remoto de menos de 4 horas, ¿no? Y entonces, y a tiempo parcial, con los beneficios de, con los efectos de un tiempo parcial. Entonces, ahí sí no habría obligación de remuneración mínima vital, ¿no? ¿Qué más? Va a depender también en el caso del trabajo, en este caso, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un trabajo remoto y en el acuerdo de la disminución, reducción de salario, obviamente al 50%, pero que no sea menor la remuneración mínima vital es mi recomendación, porque hay otra norma y nosotros sabemos que no puede ganar menos de la remuneración mínima vital. Entonces, si ese no fuera el caso, sino que la reducción es en 50%, pero es mayor a la remuneración mínima vital, yo recomendaría allí que también se reduzca las horas de trabajo, ¿no? Entonces, para compensar. Y entonces eso será pues un acuerdo con mi trabajador y que yo además lo tengo que dejar evidenciado, ¿no? ¿Qué más? A ver, acá hay otra pregunta. Eso ya la respondimos. Estas son las únicas preguntas. No sé si tienen alguna otra pregunta. Reiterarles, señores, que miren cuántos temas, cuántas normas que se han dado y los cuales las empresas y los trabajadores requieren asesoramiento urgente. Entonces, no esperemos, señores, que ese trabajo lo hagan los abogados laboralistas solamente, ¿no? Considerar que las normas cuando se publican son de aplicación para todos. Entonces, tendríamos, señores, que estar analizando esta norma para poder asesorar a nuestros clientes. Acá tengo otra pregunta. Dice, en el caso del CIS, ¿es igual que salud? No es igual. Digamos que el objetivo del CIS es atender a los trabajadores, pero que no es lo mismo que salud, definitivamente. No sé cuál es el objetivo, digamos, cuál es el tema, si es que le corresponde o no el subsidio, de repente es el tema, ¿no? En mi opinión, sí le corresponde el subsidio, aún cuando no tribute con el salud, sino solo con el CIS. Para mí sí le aplicaría el subsidio, ¿no? No hay otra pregunta. A ver, por aquí. Esas serían todas las preguntas. Yo les agradezco mucho por su atención y vamos a seguir analizando y compartiendo sobre estos temas. Yo espero también interactuar con ustedes, espero que me hagan llegar sus consultas, sus comentarios, y los invito a participar este miércoles 22 de 8 a 10, que vamos a ampliar un poco más los temas, que son diversos temas, ya con alguna casuística. Están cordialmente invitados a este seminario virtual el día 22 de abril. Ahí tienen la publicidad compartida en mi página y también en la página
de nuestra fanpage de la consultora de Ríos Tax and Compliance. Usted puede ingresar ahí y registrarse para poder atender a este seminario. Entonces, colegas, los espero el día miércoles para poder seguir compartiendo esta información que, como ustedes han visto, es bastante abundante, pero que no deja de ser urgente su análisis y su aplicación. O sea, esto tiene que ser ya, porque, señores, el empresario necesita estos aportes, necesita que le ayudemos a poder aplicar correctamente las normas, a poder obtener los beneficios, así como necesita también el trabajador, apoyémoslos a gestionar estos beneficios que ellos tienen, el retiro de su AFP, el retiro de la CTS, que de hecho son bastantes temas, pero que, señores, tenemos que analizarlo porque esto se tiene que aplicar. Y más que nosotros, los contadores que estamos formados en temas tributarios, laborales y financieros para apoyar a las empresas y también a los colaboradores de la compañía. Yo les agradezco mucho. Una recomendación final es, señores, que usted ofrezca sus servicios de asesoría a su empleador, a sus clientes, que le ayude a hacer un diagnóstico, que trabajen en equipo con el área de recursos humanos, con su asesoría, para que puedan, señores, sacar este tema adelante. Recuerden que las normas no son tan sencillas de analizar ni de entender, pero nos toca hacer nuestro esfuerzo para poder aportar en algo, señores, al desarrollo del país y al desarrollo de las empresas, que son las fuentes de trabajo, tanto de los trabajadores dependientes, independientes, y también de nosotros los consultores. Les agradezco mucho, que Dios los bendiga, y que estemos siempre confiando en que Dios tiene el control de todo, demos todo de nosotros, y es en este tiempo de crisis, señores, que tenemos que sacar nuestro mayor potencial. Les agradezco mucho por su atención, Dios los bendiga mucho, y Dios mediante nos estamos viendo el miércoles 22 a las 8 de la noche. Vamos a hacer una jornada larga de 8 a 10 de la noche, porque vamos a ampliar obviamente más estos temas que estamos comentando, ¿no? Muchas gracias y hasta luego.